¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no te envía y prepara? Y también está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Es tiempo ya de levantarnos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, mostrando a Jesús. También ya es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de la cosecha de almas. Porque la mies son muchas y los obreros aún pocos. Y eso te hace una persona especial. Por eso no debes andarte comparando con nadie. Es un error estarnos comparando con los demás. Porque no hay nadie igual a ti. Eres una creación única, especial de Dios. Así que date un buen aplauso. Te lo mereces. Amén. Mira, una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro al conocer a Dios es saber que Dios se relaciona con el hombre a través de pactos, ¿sí? Él ha elegido el pacto o los pactos que ha hecho con la raza humana como el vínculo para relacionarse con el ser humano. Dios no se relaciona de manera informal con nosotros, no se relaciona de manera improvisada con nosotros, o no se relaciona de manera descuidada con nosotros. Dios ha elegido por su propia naturaleza escoger los pactos como el vínculo para relacionarse con el hombre, porque el pacto es un acuerdo entre dos partes, donde dos partes se comprometen cada una a cumplir lo que le toca. Amén. Ese es un pacto. Entonces Dios, como Él es santo, Él elige el pacto para decir: yo me quiero relacionar en un pacto contigo y en ese pacto yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a proveer, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a dar vida eterna, todo lo que Él te quiere dar. Y Él se autocompromete en el pacto. Solo que en el pacto también a ti te toca. Tú también tienes algo que darle a Dios para que ese pacto se consolide. Amén. Entonces yo te quiero llevar por este tema del pacto, porque si tú entiendes esto y entras en un pacto con Dios, te digo literalmente que las puertas del cielo se te van a abrir. Hay muchas bendiciones que están disponibles para nosotros como hijos de Dios en el reino, pero muchas veces no las hemos podido disfrutar porque no nos hemos querido comprometer con Dios en decirle: va, le entras, yo le entro contigo. Y a veces no entramos en pacto con Dios porque desconocemos las implicaciones que tiene un pacto y las bendiciones que representa para mí entrar en un pacto con Dios.
Así que me voy a remontar a una escritura que nos va a ir ilustrando lo que implica un pacto y cómo Dios te quiere bendecir de manera legal, ¿sí? Porque debes de saber que Dios todo lo que hace, lo hace de manera legal. Él lo hace cumpliendo su propia palabra. Siempre Él está actuando de manera legal. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra, porque la palabra es la base sobre la cual Dios te va a bendecir. Así que vamos a ir poco a poco y nos vamos a ir a una escritura que está en Josué capítulo 5, verso del 1 al 12. Y en esta escritura se trata de cuando el pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán, ¿sí? Recuerdan que Dios secó el Jordán para que el pueblo, 2,5 millones de personas, cruzaran el Jordán. Ya de llegando al Jordán, llegaron a un lugar llamado Gilgal y ahí descansaron. Era el momento donde iban a comenzar la invasión a la tierra prometida, ¿sí? Ya estaban dentro de la tierra prometida, ya habían cruzado el Jordán y estaban en esos preparativos para empezar las grandes y épicas batallas donde iban a expulsar a esas naciones sobre las cuales Dios ya había emitido un juicio de que tenían que salir por su idolatría y por todas las prácticas que habían hecho, ¿verdad? Entonces ese es el momento. Te quiero dar el contexto para que nos ubiquemos en el tiempo. Josué 5 del 1 al 12 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y aquí tenemos una escena importante, mis amados, porque los enemigos del pueblo de Israel estaban atentos porque venían escuchando por 40 años que el pueblo de Israel andaba vagabundo en el desierto. Oían de proezas, decían: es que Dios les abrió el mar rojo, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, Dios les da de comer en el desierto, les cae la comida todos los días, les saca agua de la peña. Entonces ellos oían esas cosas y temían de Israel porque sabían que un Dios sobrenatural estaba en favor de ese pueblo. Pero cuando ven que el Jordán, que era la frontera natural que protegía todos esos reinos donde Israel tenía que entrar, esa frontera que era infranqueable, mis amados, porque dice la palabra que cuando ellos cruzaron el Jordán, lo hicieron en el tiempo de la primavera, donde el Jordán se desbordaba. Cuando el Jordán se desbordaba, adquiría una anchura de 1.5 kilómetros de ancho y se volvía un río caudaloso. Entonces, si no tenías barcos, no tenías lanchas, era prácticamente imposible cruzar. Así que el Jordán era una barrera natural de protección para esos pueblos. Pero cuando Dios quita esa barrera natural y deja pasar a su pueblo, dice que los pueblos enemigos de Israel desfallecieron de temor. Y te digo algo: cuando el enemigo ve que Dios está a tu favor, empieza a temblar, porque se da cuenta que algo poderoso está contigo. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú
caminas en su palabra, buscando a Dios, obedeciéndole, y vas en tu lucha diaria de caminar con Dios, el enemigo sabe que ya no te va a poder engañar. El enemigo sabe que ya no eres una presa fácil para él. El enemigo sabe que algo poderoso te rodea, que camina contigo y que te quita los obstáculos. El enemigo sabe que ya le queda poco tiempo de seguir oprimiéndote, de seguir dañándote, de seguir enfermándote, de seguir robándote. El enemigo sabe, porque la presencia de Dios va contigo. Amén. Y ese pueblo, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando ve que entraron, esos pueblos empiezan a decir la noticia: es que ya están en nuestro terreno. Dios les abrió el río y ya están en nuestra tierra. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel cruzó e hizo un gran campamento de ese lado del Jordán, en un lugar llamado Gilgal. Y dice la palabra: en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Recordarán ustedes que cuando Israel salió de Egipto, pues salieron 2,5 millones de personas, varones de mayores de edad, que cuando no tomaron la tierra prometida, cuando Dios les dijo, Dios los regresó al desierto 40 años. Entonces toda esa generación de soldados que pudieron haber entrado la primera vez, Dios les dijo: ustedes no van a entrar. Y por haber dicho que yo los mandaba a esa guerra para que mataran a sus hijos, van a ser sus hijos los que van a tomar esa tierra. Entonces los devuelve 40 años al desierto hasta que muere toda esa generación. Pero los que salieron como niños de Egipto o que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados todavía. Así que cuando cruzan el Jordán ya eran hombres, pero no habían sido circuncidados. De eso es lo que nos está diciendo la Escritura. A mí me llama mucho la atención porque una vez que pasan el Jordán, lo primero que Dios le dice a Josué, le dice: circuncida a todos los varones. Yo digo, ¿no era más preciso, mejor decir: cuenta cuántos soldados tenemos, chequen las armas de guerra, vamos a practicar con los soldados, vamos a hacer la estrategia de cómo vamos a invadir, porque vamos a pelear contra naciones más numerosas? Como que esa decisión parece en lo natural más lógica, ¿no?
Pero Dios dice no, primero circuncida a tus varones. ¿Por qué era más importante circuncidar a los varones que hacer los preparativos para la guerra? Porque eso es lo que Dios les está diciendo. Así que no era más importante preparar el mayor número de guerreros. Lo más importante para la batalla que iban a enfrentar es reafirmar el pacto con Dios. Por eso era necesaria la circuncisión. Porque lo que a ti te va a asegurar la victoria en tu vida, en el reino, es que estés en pacto con Dios. Y Dios lo sabía. Dicho, mira, ni se preocupen ahorita por cuántas armas tienen, cuántos soldados tienen. Ahorita lo más importante es que entren en pacto conmigo, porque yo soy el que les voy a dar la victoria. La circuncisión era la condición para entrar en el pacto con Dios en ese tiempo, ¿sí? Porque la vida en el reino es una vida de pacto. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. La vida en el reino de Dios es una vida de pacto. Cuando Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, también nos estaba invitando a entrar en un pacto con Dios para entrar y vivir en su reino. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros una relación de pacto con Dios? Son tres que son muy poderosas. Y la primera se llama legalidad para conquistar. Cuando tú decides hacer un pacto con Dios, entras en legalidad en el reino para conquistar y tener victoria en todo aquello que emprendas. La relación de pacto entre Dios y nosotros es una relación ética, mis amados. Es una relación ética que se basa en un doble compromiso. Dios se compromete contigo y tú te comprometes con Dios. Bajo el pacto, el hombre puede ejercer el dominio que Dios le ha dado en la tierra para lo que tenga que hacer, pero no lo hará bajo su propio término. Eso es algo que tenemos que entender. Dios nos da dominio, Dios nos da autoridad, pero no para ejercerla bajo nuestros propios términos, sino dentro de los términos que Dios nos marca. Por eso el pacto se basa en una relación de autoridad y de obediencia. Esa es la base del pacto. La obediencia es lo que te da legalidad a ti dentro del reino de Dios. La desobediencia te pone en un estado de ilegalidad. Eso es algo súper importante. Tú puedes, dice la palabra que Jesús nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, cuando tú recibes a Cristo, eres trasladado de estar bajo la potestad de Satanás a estar en el reino de Jesús. Pero aquí en el reino tú tienes dos modalidades. ¿Estás y permaneces legal o vives ilegal? Son dos maneras de vivir y es lo que muchos cristianos no han entendido. ¿Qué es lo que te hace vivir legalmente dentro del reino al cual fuiste trasladado? Tu obediencia. ¿Qué es lo que te hace vivir ilegal? Tu desobediencia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la legalidad y la ilegalidad en el reino? Muchísimas. Porque la legalidad te permite acceder a
todas las bendiciones y promesas que Dios te da en su reino. Todo lo que Dios dice en la Biblia que te pertenece por ser hijo de Dios, si estás legalmente en el reino, tú las puedes recibir. Pero si estás ilegal, aunque esas promesas están vigentes y están ahí, tú no las puedes acceder. Ahí es donde muchos hijos de Dios están viviendo en el reino, pero su vida en la práctica no difiere de la vida de un incrédulo, porque están viviendo ilegalmente. Y es una verdadera lástima, mis amados, porque el trabajo más difícil ya lo hizo Dios por medio de Jesús para trasladarnos y quitarnos de la potestad de las tinieblas para entrar al reino de su Hijo. ¿Dónde consultas? ¿Dónde tienes que ir para saber de la legalidad? Pues a la palabra de Dios. Ahí en la Biblia está todo lo que tú tienes que saber sobre la legalidad en el reino y cómo vivir en él. Hay muchos hijos de Dios que ya son salvos, pero no son obedientes, y eso les coloca en una posición de ilegalidad, y por eso no pueden vivir y experimentar las ricas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Hay personas que dicen: es que Dios no me bendice, Señor, bendíceme. Pero si están en ilegalidad, ¿cómo Dios te va a bendecir? Pues Dios, aunque quisiera bendecirte, no te puede bendecir, porque te dije, todo lo que Dios hace en su reino lo hace de manera legal. Y si tú estás ilegal, ¿cómo te va a bendecir? Pues cuando un inmigrante entra a Estados Unidos, ahorita que está muy de moda que Trump llegó a la presidencia y amenazó que desde el primer día va a ser deportaciones masivas y sabe que está tan loco que sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Ya está preparando el escenario. Desde el primer día al otro día va a empezar a regresar a los inmigrantes, a los que estén de manera ilegal en el país. ¿Sabe usted que una persona que entró a territorio americano no legal, no con pasaporte y visa, sino que entró se metió por donde entró, que hay millones de ellos? ¿Sabe usted que esas personas no tienen derecho a prestaciones sociales? ¿No tienen derecho a recibir atención médica? ¿No tienen derecho del seguro de desempleo? En Estados Unidos, si una persona se queda sin empleo, entra a un programa de seguro de desempleo donde va cada semana y le dan para su sustento, pues, por el tiempo que no tenga empleo. Un ilegal no tiene derecho. Un ilegal no tiene derecho a votar por los gobernantes de ese país. Un ilegal no tiene derecho de tener licencia de manejo. No tiene derecho a la seguridad social. ¿Sabía eso? Los inmigrantes viven a escondidas, mis amados, de su trabajo a la casa, y no salen ni a los supermercados ni nada. Están nada más cuidando que viene la patrulla y que viene esto. Así vive un ilegal. Esa es su vida, y pueden estar 20 años ahí y viene alguien como Trump y los echan para afuera y no pueden decir nada. Yo conozco personas, no familiares directos, pero cercanos, personas conocidas, que vivieron 20 años en Estados Unidos. 20 años. Él era un matrimonio, él enferma de diabetes, y como no pueden acceder a los servicios médicos allá, él se regresa a México y su mujer se queda allá. Pero ya habían comprado una casa, no sé cómo le hicieron, estaban pagando una casa. Pero resulta que a ella la deportan después.
Y todo lo que invirtieron en esa casa, llegó ella con una maleta, así como se fue 20 años después. Porque un ilegal, mis amados, no tiene derechos. Esa es la verdad. Y en el reino de Dios algo parecido sucede. Si tú estás ilegal en el reino, aunque hay bendiciones para ti, tú no vas a poder acceder a ellas. Dios, aunque quiera bendecirte, no va a poder bendecirte. Nosotros fuimos introducidos al reino de Dios cuando recibimos a Cristo. Pero si no obedecemos a Dios, a partir de ahí vamos a estar en una posición donde no vamos a poder acceder a muchas cosas que dice la Biblia que debemos de vivir. Mira lo que te voy a decir. Quiero que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Las áreas de tu vida donde estás en ilegalidad o has estado en ilegalidad, te puedo asegurar que en esas áreas has fracasado. Te lo puedo asegurar. Las áreas donde no fuiste obediente, donde fuiste contra Dios, donde fuiste contra su palabra, donde hiciste lo que tú querías, a la forma que tú querías, sabiendo que transgredías la palabra de Dios, te puedo asegurar y requete asegurar que en esa área fracasaste. Fracasaste. Aunque hayas sido hijo de Dios, aunque ya hayas recibido a Cristo, o tal vez estás fracasando ahorita, si es que estás en desobediencia. Porque la ilegalidad, mis amados, es un principio espiritual dentro del reino. Las áreas donde tú eres obediente, las áreas que le has entregado a Dios, donde has caminado conforme a su palabra, te puedo requete asegurar que en esas áreas eres prosperado. De hecho, la vida del cristiano va así. Cuando recibimos a Cristo, en unas áreas hemos obedecido, en otras no. Así es. Nadie se espanta de eso. Todos andamos así. Pero en la medida que nos vamos dando cuenta y vamos corrigiendo, vamos viendo la prosperidad. Pero las áreas que no hemos querido tocar para entrar en pacto con Dios ahí, son áreas donde seguramente el enemigo nos ha hecho lo que nos ha querido hacer. Por eso es importante el pacto, mis amados. Por eso es importante la obediencia, porque la obediencia nos da legalidad y la legalidad nos trae bendición, mientras que la ilegalidad nos trae fracaso, mis amados. Tarde o temprano vamos a fracasar. ¿Estás caminando en obediencia en tu matrimonio? Si tú caminas en obediencia en tu matrimonio va a prosperar. Pero si no caminas en obediencia, se va a convertir el matrimonio en la peor experiencia que tú tengas, pues. ¿Y qué hablamos de la economía? ¿Eres obediente en el área de las finanzas? Vas a ser prosperado. Indefectiblemente lo vas a hacer. ¿Eres desobediente en las finanzas? Vas a andar endeudado, empobrecido, escaso. Porque el tema de la legalidad no lo puedes eludir. Es un principio espiritual del reino. Entonces, cuando tú entras en pacto con Dios y obedeces a Dios y dices: Señor, yo voy a empezar a tomar decisiones en mi vida y voy a corregir lo que está ilegal en mi vida. Lo voy a corregir, Señor. Ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría, dame las oportunidades, Señor, y yo voy a ir haciéndolo. Y en la medida que lo vas haciendo, en esa medida vas experimentando un cambio en las bendiciones. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque ha sido mi propia experiencia también.
No crees que porque me ves aquí, el pastor ya está del otro lado. No, todavía ando también yo en algunas cosas que tengo que alinear. Pero esa es la vida del justo. No todo lo tenemos terminado y vamos a seguir trabajando hasta el día que Jesucristo nos llame a su presencia. Pero entre más voy metiendo en legalidad mi vida, más bendiciones empiezo a recibir, definitivamente. Por eso es importante que tú y yo seamos entendidos de este gran principio. Las áreas de tu vida donde obedeces son las áreas donde hay victoria, donde hay progreso, donde hay avance en tu vida. El segundo aspecto que tiene el pacto, el primero es ese de legalidad para triunfar, para conquistar. El segundo es trascendencia para continuidad. Ese segundo aspecto tiene que ver con la trascendencia. Por eso era la circuncisión el símbolo del pacto que eligió Dios en el antiguo pacto. Porque la circuncisión, mis amados, era una incisión que se hacía en el prepucio del varón y derramaba sangre, porque todo pacto se sella con sangre, con Dios. Y el hecho que se hiciera en el prepucio del varón y se derramara sangre era una forma en la que Dios estaba haciendo un pacto con el hombre de su descendencia, porque por ahí sale la semilla, la simiente para la descendencia. Entonces todo lo que salía de una persona circuncisa salía bendecido por Dios para esa generación. Ese es el principio del pacto, de que Dios no solamente te quiere bendecir a ti, Él quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, y hasta 1000 generaciones Él quiere bendecir en tu vida. El hecho de que tú estés aquí y hayas tomado una decisión de buscar a Dios no solamente te bendice a ti, ni cuenta te das de lo que estás bendiciendo a la siguiente generación. Porque por el pacto que tú has hecho, Dios, honrando ese pacto, dice: yo te voy a bendecir a ti, pero también voy a bendecir a tus hijos. Y si tus hijos entran en pacto conmigo, voy a bendecir a los que siguen. Y de esa manera Dios le da continuidad a la bendición. Sería muy triste que tú fueras bendecido, recibir a Cristo, y por no caminar con Dios perdieras la bendición de que tus hijos también sean bendecidos. Tú te conviertes en un elemento de bendición para tus siguientes generaciones. Por eso en Génesis 17:9 Dios le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios quiere continuidad en la herencia de bendiciones. Vivir bajo pacto con Dios asegura la herencia continua en tus generaciones. Cuando Dios hizo pacto con David, le dijo, Dios hizo un pacto con David en un momento de su vida, y Dios le dijo: yo te prometo que de tu descendencia va a venir el Salvador. Y lo cumplió 1000 años después. Porque los pactos, mis amados, trascienden el tiempo. No solo son para tu presente, también son para tu futuro. Tú bendices a tu siguiente generación. El hecho que estés aquí buscando a Dios, estás trayendo bendición para tus hijos. Hay muchas cosas que tus hijos van a vivir. Hay muchas bendiciones que ellos van a recibir. No van a saber ni por qué. Es que me está yendo bien, me está yendo de maravilla. ¿Qué crees? Que me dieron una oportunidad. Y tú dices: ajá, yo sé por qué. Pues yo estoy en pacto con Dios y Él es fiel con mi siguiente generación. Así es que una de
de los aspectos importantes es la continuidad y la herencia. El tercer aspecto que tiene el pacto importante es el de la identidad. Tú y yo entramos en un nuevo pacto por medio de Jesús. En ese pacto estamos. Y en Juan 1 del 9 al 11 dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo pacto que hizo Dios con nosotros por medio de Jesús es el pacto de la gracia, bajo la cual entras en el reino de Dios, pero entras al reino no como un plebeyo, no como un lacayo, no como un advenedizo o como una advenediza. Entras al reino como hijo o como hija. Esa es tu figura en el reino. Eres una hija, eres un hijo del rey. Esa es tu posición legal. Así fuiste introducido al pacto. De no ser nada de Dios, más que una criatura de Dios, por medio de tu fe en Jesús, se te da la potestad, se te da el derecho y la autoridad de ser hecho un hijo y una hija de Dios. Así que tú entras al reino como un miembro de su familia y por lo tanto te conviertes en heredero. Porque dice la palabra que fuimos adoptados por medio del espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Entonces, de ser un desposeído, de ser un esclavo, una esclava del enemigo, de tus pecados, de tu desgracia y de toda esa situación, ahora eres trasladado libre como un hijo, como una hija, pero además con el derecho de heredar. ¿Heredar qué? Lo mismo que Jesús. Soy coheredero con Jesús. Quiere decir que todo lo que le pertenece a Jesús, todo lo que el Padre le ha dado a Jesús, también me pertenece a mí. Aleluya. Fíjate nada más lo que significa ese pacto para ti. Por eso en Hebreos 1:12 dice: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿lo hizo heredero de qué? Dios lo hizo heredero de todo el universo. Todo le pertenece a Jesús. Lo material, lo espiritual, lo visible, lo invisible, dice que todo le pertenece a Él. Entonces, si todo le pertenece a Él y yo soy coheredero con Él, también me pertenece a mí. Yo también tengo derecho. Tú también tienes derecho de todo lo que le pertenece a Jesús. Pero la palabra es clara también. En Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo o hija. Y si hijo o hija, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero en Gálatas 4:1 dice: Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En otras palabras, tú eres trasladado al reino como un hijo. Y como Dios le dio a Jesús todo, y tú eres coheredero con Él, también tú tienes derecho a todo. Pero si tú aún vives como esclavo, aunque eres heredero, no heredas. ¿Sí? Eso es lo que dice.
Si tú todavía tienes una mentalidad de esclavo, si tú todavía te comportas como un esclavo, aunque ya eres heredero, no puedes heredar porque tienes la mentalidad de esclavo todavía. El esclavo no hereda, pues. La mentalidad de esclavo se ve en muchas maneras, en cómo te comportas y sobre todo cómo ves la palabra. Por ejemplo, un esclavo lee la palabra y dice, no matarás. Este es un mandamiento. De hecho, así parece. Este es un mandamiento. El hijo ve, no matarás, y dice, esta es una promesa. El esclavo, traerás tus diezmos al alfolí, dice, este es un mandamiento. El hijo, traerás tus diezmos al alfolí, esto es una promesa. El hijo, cuando se acerca a Dios, solo ve mandamientos, leyes. El hijo se acerca y ve promesas en la palabra, porque la mentalidad es totalmente diferente. Entonces Dios nos dice aquí, necesitas cambiar tu mentalidad, porque ciertamente eras esclavo de Satanás y fuiste trasladado allá, pero fuiste trasladado espiritualmente. Tu mente necesita ser renovada todavía, porque tu mente no se renovó en el traslado. Tu mente todavía trae esos viejos pensamientos y esos viejos pensamientos tienen que ser renovados. Entonces, aunque somos herederos, tenemos que ser transformados, mis amados, para heredar. Así es que si ya eres un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Si de verdad eres una hija de Dios, vive como una hija de Dios. Habla como un hijo de Dios. Pide como un hijo de Dios. ¿Hablas como un hijo de Dios o una hija? O sea, cuando hablas, en tus decires, en tus palabras que usas, ¿de verdad hablas como un hijo de Dios? ¿Estás hablando como un hijo de Dios? Fíjate que ayer me pasó algo, mi nieto me dice, fíjate que me puse de acuerdo con un amiguito para ir a su casa y quiero que me lleves para jugar con él. Y siempre uno trae sus dudas, ¿no? ¿Llevaré, no lo llevaré? Porque uno no conoce a la gente a veces, ¿no? Y a los niños hay que estarlos cuidando mucho. Y ya en el camino ya iba yo dándole recomendaciones. Mira, si vas a hacer esto, cuida tu cuerpo, cuida que nadie te quiera tocar tus partes privadas y tiene uno que recomendar, ¿no? Y él iba, ya, ¿cómo crees? No, tú haz caso, ¿no? Y ya lo dejé en la casa de la familia esa, 2 horas, ¿no? Ya fui después. Cuando lo fui a recoger todavía estaba comiendo pizza con su amiguito y empecé a platicar con la mamá de los niños con los que fue a jugar. Y me empieza a platicar, le digo, ¿cómo se portó Emanuel? Muy bien. Fíjese que me dijo, oiga, Santi se cayó, su amiguito al que fue a visitar, pero oré por él para que sanara. Y él dijo, entonces eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Nosotros también somos cristianos. Y resulta que era cristiana la familia, fíjese, unos venezolanos. Y me da mucho gusto eso porque un hijo de Dios habla como hijo, pues, vive como hijo. Y a mí me llama mucho esa naturalidad con que dijo, él se cayó, pero oré por él para que sanara. Emanuel tiene 8 años, pues. Pero con esa naturalidad
A mí me impresionó porque dije, es que eso es lo que Dios quiere, que seamos así. Que la gente sepa quiénes somos. Que no nos avergoncemos de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Que tu forma de hablar diga, tú tienes algo diferente, hablas diferente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hablamos diferente. No porque usemos un lenguaje religioso. No quiero que andes, aleluya, gloria a Dios, amén. No, eso no es hablar como un hijo de Dios. Hablar como un hijo de Dios es hablar de manera correcta, respetuosa, sin usar malas palabras, dándole dignidad y honra a la gente. Pero también pide como un hijo de Dios. Cuando ores, pide como un hijo. Es que eres un hijo, eres una hija. Hay personas que desde que oran están como en una actitud de no merezco, de Señor, si quieres. No, tú eres un hijo, eres una hija, eres heredero de todo. Ve y pide tu herencia, ve lo que necesites de esa gran herencia que necesitas hoy. Y con toda libertad acércate a papá y dile, papá, necesito esto. Pedir como hijo, porque eres un hijo, porque esa es tu identidad. Pero también obedece como hijo, pues. Honra a tu padre como un hijo que eres. O sea, vivir como hijo de Dios, con el entendimiento y la revelación de hijo, te permite caminar por la tierra, no solamente honrando y amando a la gente, sino también dándole honra a Dios. Es más, hasta que te cae la revelación de identidad de hijo, es que puedes ejercer la autoridad espiritual. Mientras no te caiga la revelación de hijo o de hija, tú no puedes ejercer la autoridad espiritual. Echar fuera demonios para sanar enfermos viene cuando recibes la revelación de que eres un hijo, una hija, heredero y coheredero con Cristo. No por tus méritos, sino por los méritos del que fue en la cruz por nosotros. Entonces es importante que cuando tú entras en pacto, tú recibas esa identidad de hijo que te permita vivir como un verdadero hijo de Dios. Dice la palabra en el verso 8 de Josué, sí fue de Josué lo que estábamos leyendo, y dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, ya que los pasaron a cuchillo a todos, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Obviamente tenían que esperar una semana para sanar de las heridas, ¿verdad? De la circuncisión. Y Jehová le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Amén. Cuando tú entras en pacto con Dios, Dios quita el oprobio de Egipto. ¿Sabes cuál era el oprobio de Egipto? El oprobio es humillación, ¿sí? Cuando alguien le hace oprobio a alguien, es humillarlo. Dios dice, con la circuncisión les estoy quitando la humillación que recibieron en Egipto. ¿Cuál era la humillación en Egipto? El ser esclavos. Entonces, cuando tú entras en pacto con Dios, Él te quita la humillación de la esclavitud que tú recibiste cuando estuviste en el mundo. Esa humillación que sufriste por causa de la esclavitud, esa vergüenza de las cosas que viviste en tu pasado, esa deshonra que probablemente experimentaste en tu vida mientras estuviste lejos de Dios, esa vergüenza, esas injurias, esas humillaciones que sufriste por causa
de tus pecados o de los pecados de otros, Dios dice, yo voy a quitar todo ese oprobio de tu vida, toda esa vergüenza que puedes sentir de tu pasado, esas humillaciones que te hicieron, eso bajo que a lo mejor caímos algunos y nos sentimos avergonzados de lo que hicimos. Dios dice, yo voy a quitar ese oprobio de tu corazón si tú entras en un pacto conmigo. Voy a quitar todo ese oprobio de tu pasado, porque Egipto te dejó dañado en tu corazón por todas las cosas que hiciste o que viviste ahí, y te voy a poner en un sitio de honra y de honor, que eso es lo que Dios hace. Por eso dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él fue el que recibió el oprobio para que tú y yo fuéramos liberados de ese oprobio. Él fue avergonzado, él fue exhibido, desnudo, lo escupieron, se burlaron de él, recibió injurias, maldiciones, pero todo lo hizo para que tú y yo pudiéramos acceder a la honra que él iba a recibir después de resucitar. Así que Dios dice, yo voy a quitar ese oprobio, esa vergüenza. En Efesios 2:5-7 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios dice, hoy voy a quitar ese oprobio que el mundo puso en ti. ¿Con qué nombre te bautizó el mundo? ¿Ratero? ¿Fornicario? ¿Mentiroso? ¿Defraudador? ¿Madre soltera? ¿Prostituta? ¿Con qué nombre te bautizó el mundo? ¿Con qué nombre el mundo te etiquetó? Dice el Señor, yo voy a quitar ese oprobio que el mundo te puso. Yo te voy a sentar en lugares de honra y de gloria. ¿En dónde? Donde está mi Hijo Jesús. La misma gloria y honra que recibe mi Hijo es la que tú vas a recibir si entramos en pacto, dice el Señor. Así que qué importante es que nosotros seamos entendidos de que nosotros ya no tenemos ese oprobio, ese apodo que el mundo nos puso, ¿verdad? Porque todos, el enemigo nos puso un apodo, pues. Mentiroso, mentirosa, infiel. El mundo nos puso un apodo. Dios dice, tú ya no lo vas a llevar. Yo te quito ese oprobio y te quito esa vergüenza que el mundo te hizo sentir. Por eso mismo, precisamente por eso Jesús fue a la cruz, para tratar con tu pasado. Esa es la razón por la cual Cristo fue a la cruz, para tratar con todo tu pasado. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender, mis amados, entenderlo claro. Cristo compró tu pasado por medio de su sangre. Así que tu pasado ya no te pertenece a ti. ¿Me estás oyendo?
Tu pasado ya no te pertenece a ti. Por eso nadie puede venir y hablarte de tu pasado. Dice, es que tú en el pasado hiciste, ¿sabes qué? Mi pasado ya no me pertenece. Cualquier cosa que tenga que ver con mi pasado, ve con Jesús, porque lo compró en la cruz. Amén. Así es que el enemigo no puede venir y echarte en cara. Es que en el pasado tú hiciste, ¿sabes qué? Y te voy a decir otra cosa más. Ni siquiera tú tienes derecho de ir a tu pasado si no vas con Jesús. Ni siquiera tú tienes derecho a decir, quiero ir a recordar. ¿Sabes qué? Ni siquiera eso. Si no vas con Jesús, tienes que decirle, Jesús, ¿me das permiso de ir a mi pasado? Ve conmigo a recordar, a traer algo del pasado, porque ya no te pertenece. Dios ha quitado todo el oprobio de tu pasado para hacerte libre de él y empezar como una nueva criatura, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra en el verso 10 de Josué: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. La Pascua, mis amados, es el símbolo de la libertad. Salir de la esclavitud a la libertad. La Pascua es la sombra del sacrificio de Jesús en la cruz como el único medio legal de pasar de muerte a vida y de la potestad de Satanás al reino de Jesús, para entrar al reino de Dios y disfrutar de las cosas que Dios te ha dado. Así que cuando tú entras en pacto con Dios, la definición final es que entras en libertad, en una libertad verdadera. En una libertad real, porque no es libre el que hace lo que le pega la gana, es libre el que hace lo que Dios le manda. Ahí está la libertad. Porque el que dice, es que a mí nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiera, esa es la persona más esclava que puede haber. La verdadera libertad se consigue por medio de la obediencia. Y dice la palabra, verso 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. ¿Sabes qué significa esto, mis amados? La diferencia entre misericordia y gracia. Cuando el pueblo anduvo en el desierto, todos los días caía maná, que era como hojuelas como de cornflakes, me imagino yo así. Caía como cornflakes todos los días y solo podían agarrar ¿cuánto? Lo de ese día. Si agarraban los de 2 días, ¿qué pasaba? Se les agusanaba la comida. Solo podían tomar lo de ese día. Todos los días en la mañana recogían lo que se iban a comer ese día. Y al otro día volvía a caer y tomaban lo de ese día. ¿Sabe cómo se llama eso? Provisión de misericordia.
Cuando estás fuera del reino, porque eso pasaba en el desierto antes de entrar a la tierra prometida que representa el reino de Dios para nosotros. Cuando nosotros vivimos fuera del reino, vivimos una provisión de misericordia. Dios te da para el día. Pero cuando cruzaron a la tierra prometida, dice que después de que los circuncidaron, esperaron, al otro día celebraron la Pascua y al día siguiente, 2 días después de circuncidados, comieron el fruto de la tierra y comieron todo un año. Eso representa gracia. Ellos no sembraron ni las espigas ni los frutos que comieron. Acababan de entrar, acababan de cruzar, pero comieron de lo que otros habían sembrado. Eso se llama provisión por gracia. Mientras que la misericordia te da de comer un día, en la gracia te da de comer un año. Es decir, abundancia. Esa es la diferencia de vivir en pacto o de estar fuera de pacto. Hay muchas personas, hijos de Dios incluso, que siempre están viviendo en la misericordia. Ay, Señor, por favor, ayúdame, por favor, en esta ocasión, Señor, provéeme, dame, ábreme, ayúdame, por misericordia, Señor. ¿Cuántas oraciones de esas hemos hecho a lo mejor? Por misericordia. Cuando dices por misericordia, es que andas fuera de la voluntad de Dios, brother. ¿Cuándo pides la misericordia? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Y hay personas que se la viven en la misericordia, cuando lo mejor es vivir en la gracia. Vive en la gracia. ¿Cómo entras en la gracia? Obedece. Obedece a Dios. Eso te mantiene en la gracia. En la misericordia caía el maná, comida para un día. En la tierra de Canaán, que representa el reino, había comida para un año. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bendecirte de una manera extraordinaria. Sin embargo, hay muchos que han vivido en la provisión de misericordia porque no han querido entrar en pacto con Dios. No quieren compromisos con Dios. Solo lo ven de lejos. No se quieren involucrar. No le creen a Dios. O tal vez no quieren dejar cosas que les gustan y que saben que las tendrían que dejar si entran en pacto con Dios, y no quieren. O no quieren renunciar a su comodidad porque piensan que entrar en pacto con Dios les va a exigir muchas cosas y no quieren seguir cómodos en sus rutinas, en su vida, comiendo maná. Dios nunca te va a abandonar como hijo. Eso es una verdad. Aunque seas desobediente, aunque te la pases comiendo maná 40 años, no te va a abandonar, te va a mandar el maná todos los días. En otras palabras, no te va a faltar. Dice la palabra: joven fui y viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es un hecho. Nunca te va a faltar por ser un hijo, porque una vez que eres trasladado, Dios se compromete contigo. Dice: nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar
ni a ti ni a tus hijos el pan, la provisión. Pero de ti depende si quieres seguir comiendo maná todos los días o si quieres comer del fruto de la tierra por un año. Esa es una decisión de cada uno de nosotros, pero hay una vida mejor que Dios nos ofrece del otro lado del Jordán, bajo un pacto con Él, donde Él tiene una provisión abundante y te invita a entrar a esa abundancia. La buena noticia es que no estás solo en esto, no estás sola. Dios te ha proveído de su presencia, del Espíritu Santo, para que Él dentro de ti se convierta en ese compañero que te ayude a caminar y a mantenerte en el pacto. De hecho, Él es el que te va a revelar todas las cosas que Dios te ha dado y a las que tienes derecho. Dios no te ha dejado solo ni sola para que pelees ay, ¿cómo le hago, Señor? No voy a poder. Dice el Señor, sí vas a poder, yo me aseguraré de que puedas. Te voy a dar a mi Espíritu Santo. Y con mi Espíritu Santo tú vas a poder entrar en pacto conmigo. Porque el hombre en su carne y en su fuerza no lo puede hacer. No podemos llevar la vida cristiana como es la vida cristiana si el Espíritu Santo no está con nosotros. El nivel de vida que exige Dios para un hijo de Dios solamente se puede vivir a través del Espíritu Santo, que es el que cada uno de nosotros posee ya. Así que no estás solo. Si tú anhelas de verdad que tu vida empiece o continúe, si ya vas caminando en una experiencia de bendición, es el momento de replantearte el pacto con Dios. No porque el pacto se haya anulado, ese es eterno, vigente y estará por los siglos de los siglos. Dios ha hecho un pacto con la humanidad y el pacto sigue vigente y cada persona entra con Dios en ese pacto. El que quiere, porque hay otros que no quieren también y Dios lo respeta. Pero si tú ya estás aquí y has estado, Dios te ha mostrado durante este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra, que hay áreas de tu vida en donde todavía no hay legalidad, donde todavía no hay sujeción a Dios, ¿por qué no empezar y decir, Señor, yo voy a comenzar hoy, voy a retomar esto en mi vida y voy a ordenar esto que no está en orden porque quiero bendición en esta área de mi vida? Amén. Y Dios lo va a hacer. Acuérdate de los que están en Estados Unidos sin papeles, cómo viven, cómo sufren. Lo mismo le pasa a los hijos de Dios cuando están de manera ilegal en el reino por desobedecer a Dios. Así que a mí me gustaría que hoy oráramos para pedirle a Dios que nos dirija, que nos muestre, que nos ayude. Porque dentro del pacto hemos sido introducidos ya todos, pero te aseguro que cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente dentro del reino. Y esas diferencias entre nosotros se deben a diferencias en la obediencia que hemos tenido. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a pedirle a Dios.
Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar, solo para que no te distraigas, que no te distraiga nada de que hay a tu alrededor. Y quiero invitarte a una conversación con Dios. Y vamos primero a darle gracias. Gracias porque ha elegido los pactos como medio para comprometerse con nosotros y pedirnos también a nosotros comprometernos con Él. Señor, te damos gracias porque tú nos amas y has hecho, Señor, el mayor sacrificio que un padre puede hacer, que es sacrificar a su propio hijo para entrar en pacto con nosotros, Señor. Ciertamente para ti debió ser el precio más alto que has pagado desde la creación del mundo. Sabemos que nada te ha costado más, ni te costó más, ni te costará que el ver a tu Hijo amado colgado de una cruz, siendo santo, pero llevando los pecados de todos nosotros. Si nos ponemos a meditar, es un pacto muy caro y muy costoso el que elegiste, Señor. Cualquiera hubiera desistido y hubiera dicho: no vale la pena. ¿Por qué vas a sacrificar a tu hijo si va a haber personas que no lo van a valorar, si va a haber personas que lo van a ignorar, que lo tendrán en poco? Pero tú pensaste en aquellos como nosotros, Señor, que sí lo íbamos a valorar. Y por nosotros, Señor, estuviste dispuesto a poner en la mesa tu paga para que ese pacto se pudiera realizar. Te damos gracias, Señor. No tenemos de nuestra parte que poner en la mesa, sino solamente nuestra propia vida. Nuestra propia vida, y decirte: Señor, tú pones a tu hijo, yo no tengo mucho que poner, pero si tienes mi obediencia, Señor, si tienes mi anhelo de honrarte, de caminar y de obedecerte. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay algún área de tu vida que aún esté en ilegalidad en este momento. Pregúntale: Señor, ¿hay algo en mi vida en este momento, algún área que esté ilegal a tus ojos? Y Él te va a mostrar, seguramente que te va a mostrar. Y una vez que te muestre, pídele al Espíritu Santo que te ayude a corregir esa conducta o esas acciones o esa condición en la que estás. Pídele al Espíritu Santo. Porque no es una lucha que vas a pelear solo. Tendrás que hacerlo y tienes el derecho y el permiso de hacerlo con el Espíritu Santo.
Tal vez en este momento no sepas cómo y te parezca difícil o tal vez imposible, pero para Dios nada hay imposible. Así que solamente dile: Señor, yo reconozco que esta área de mi vida está fuera de tu voluntad. No he hecho las cosas correctamente, pero te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, me dé la sabiduría, me dé la fuerza, me dé el tiempo y la oportunidad de corregirla, Señor. Te lo pido y lo recibo en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por tus generaciones que vienen después de ti. Tal vez ya tengas hijos, tal vez no te has casado y no tengas hijos, pero de seguro que después de ti vendrán generaciones. Empieza a bendecirlas. Si ya tienes hijos o hijas, empieza a bendecirlos uno por uno y a darle gracias a Dios. Declara bendición sobre ellos, sobre sus vidas. Porque si tú estás en pacto con Dios, Dios va a bendecir a tu siguiente generación y a las que siguen después de ti. Tus promesas. Dile: Señor, ayúdame a caminar como un verdadero hijo tuyo, como una verdadera hija tuya, hablar como una hija tuya, obedecerte como hija, como hijo. Enséñame a pedirte como hijo. Que no me sienta yo advenedizo ni ilegal, sino que lo haga sabiendo que soy tu hijo y tu hija amada, que tú me has acercado por tu voluntad y me adoptaste y me diste derechos legales para llegar a tu presencia y como hijo y como hija pedirte con toda libertad. Señor, quita el oprobio de mi vida. Si hay oprobio en tu corazón, si todavía hay vergüenza por algo que hiciste en tu pasado, si todavía hay una carga en tu corazón de culpa, de condenación, quiero decirte que la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor dice: yo he quitado el oprobio de tu vida. Todo aquello que el mundo te etiquetó, ese nombre que te pusieron en el pasado, esas etiquetas que te colgaron en el pasado, yo te las quito, dice el Señor. Yo quito y remuevo toda vergüenza de tu corazón, porque yo ya traté con tu pasado. Tu pasado no te alcanzará, dice el Señor. Tu pasado no te alcanzará. Tu pasado yo lo he tratado, yo lo he pagado. Es asunto consumado, dice el Señor. Así que hoy quito la vergüenza que alguien te hizo sentir. Hoy quito la culpa por lo que hiciste. En la cruz fue llevado todo el oprobio que el mundo vertió contra ti.
Así es que dice el Señor, yo libero tu corazón de toda condenación, de toda culpa, de toda vergüenza. Desde hoy, camina con tu cara erguida. No tienes nada de qué avergonzarte, dice el Señor. Camina con tu rostro en alto. ¿Quién te va a condenar? Dice el Señor, si yo soy el que te justifico. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo, para caminar en pacto contigo, Señor. Ayúdanos, amado. Danos esa fortaleza, danos ese entendimiento, danos ese poder. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Empieza a decirle a Dios si de verdad quieres entrar en un pacto personal con Él, un pacto de obediencia. Dile, Señor, yo quiero entrar en pactos contigo. Yo sé que tú me vas a fortalecer. Yo sé que tú me vas a dar el entendimiento, la fuerza, el vigor para caminar en ese pacto que me has ofrecido. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Mirad al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor nunca más seré igual al salir de este altísimo lugar. Y Dios sepa que guardas tus promesas. Gracias, Señor. Cumples tu palabra. Gracias por amarnos. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por este pacto, ese pacto que hiciste con nosotros por medio de Jesús. Y yo quiero decirte a ti, hermano y hermana, que por ese pacto tienes el derecho de ser bendecido, tienes el derecho de ser bendecida, tienes el derecho de ser sano, de ser sana, de ser prosperado, de ser prosperada en todas las cosas que emprendas.
Tienes el derecho de ser respetada, de ser un hijo, una hija de Dios, lleno de sueños y de promesas para convertirlas en realidad en esta tierra. Tienes el derecho de caminar con orgullo y honra, sabiendo que eres un hijo, una hija de Dios, redimido, redimida por la sangre de Cristo. Que el enemigo no tiene de qué reprocharte. El enemigo no tiene acusación contra ti que sea válida, porque Cristo ya la llevó en la cruz. Tienes el derecho de caminar en libertad. Tienes el derecho de tener sueños grandes y llevarlos a cabo. Porque dice el Señor, donde tú vayas, yo te voy a bendecir. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. Aunque andes por el fuego no te quemarás, y aunque andes por las aguas no te anegarás, porque mi mano de justicia te sostiene, porque yo soy un Dios de pactos. Yo soy un Dios de pactos y no me removeré de mi pacto, no lo removeré. Cuenta conmigo, dice el Señor, porque yo soy fiel, yo soy santo. Yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para mentirte. Recuérdalo siempre. Estás bajo pacto, estás bendecido, estás bendecida. Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén. ¿Por qué no le das un buen aplauso a ese Dios de pactos?